Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener
descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en Él en esta noche. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos que escuchan este mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amado Señor y Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos a ti, Señor, y te damos gracias por la bendición que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder estudiar tu palabra, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas, Señor, para edificación, para que nuestra fe crezca y aumente, Señor, para que muchos puedan ser salvos al escuchar tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, predico tu palabra, enseño tu palabra. Amén y amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo 36. Allí encontramos la historia de Jesús de visita en el hogar o en la casa de Simón el fariseo. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Amén.
Gracias a Dios por su palabra, por su bendita palabra que nos enseña cada día. Y he titulado este tema A los pies de Jesucristo. Y me llamó la atención de esta actitud de esta mujer. Pero antes de entrar a estudiar la palabra, es importante tener claro quiénes eran los fariseos. Fariseos eran doctores y maestros de la ley de Moisés y de los profetas. Eran los estudiosos de la ley. Y otro término también que es el tema que he dado, a los pies de Jesucristo. Esa palabra a los pies de realmente significa humildad y humillación. Hay que tener demasiada humildad para postrarse a los pies de alguien. Y normalmente sería para pedir un favor o para pedir misericordia. En esta historia aprendemos también que los fariseos consideraban a los pecadores como personas inmundas, personas a las cuales ellos evitaban. Procuraban no convivir con ellos, no tratar con ellos, porque ellos se sentían unas personas justas, no pecadoras. Quizás creían que no cometían errores. Realmente se requiere tener, pienso yo, bastante orgullo y bastante ego para ser un estudioso de la palabra y saber todo lo que la palabra demanda desde sus 10 mandamientos y pensar de que no se comete pecado, de que no se falla. Pero bueno, esa era la vida de los fariseos. En el versículo 37 encontramos allí a una mujer pecadora a los pies de Jesucristo en la casa del fariseo. Entonces uno debe visualizar la escena y pensar que Jesucristo llega a la casa del hombre y entra a su casa, pero este hombre que supuestamente no debía comulgar o compartir con pecadores, se da cuenta que allí está una mujer que es pecadora. Y entró esta mujer como a escondidas por la parte de atrás, y por la parte de atrás de nuestro Señor Jesucristo se sienta a sus pies y empieza a llorar. En el versículo 37 dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ella desde su casa, o desde que salió con el perfume en la mano, sabía que el Señor Jesucristo iba a estar en ese lugar. Y había propuesto en su corazón pedirle perdón al Señor, arrepentirse. Y pensaba cómo lograría que el Señor le perdonara sus pecados, cómo haría para que alcanzara la misericordia de Dios. Entonces tomó el perfume más fino y lo llevó para lavar y enjugar los pies del maestro. Ya lo había pensado, tenía el propósito firme de arrepentirse. Dice la palabra que llegó llorando y con sus lágrimas y con el perfume enjugó los pies del maestro. Un perfume de alabastro, un perfume muy fino, pero para ella no tenía precio el perdón que el Señor Jesucristo le podía dar por sus pecados. Sí, era una prostituta, sí, era pecadora y quizás había pecado más que otros, pero a diferencia de muchos pecadores, ella en su corazón tenía la firme decisión de arrepentirse. Eso la diferenciaba de el fariseo que, creyéndose muy santo, pensaba que no tenía nada de qué arrepentirse. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados,
que realmente nos postremos a Él ante su presencia, pero con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, que estemos dispuestos a no volver a cometer los mismos pecados. Entonces el Señor nos recibirá y nos perdonará. Encontramos también, a diferencia de esta mujer, a Simón, un hombre falso, un hombre no sincero, un hombre hipócrita, que invita a nuestro Señor Jesucristo a su casa. Él tenía realmente otra intención, quizás de hacerlo caer en algún error o encontrarle alguna falla a nuestro Señor Jesucristo, para entonces juzgarlo. Y cuando él ve que nuestro Señor Jesucristo no rechaza a la mujer pecadora, él vio la oportunidad y empezó a pensar y a cavilar que esa era la oportunidad y el error de nuestro Señor Jesucristo, que se estaba contaminando al juntarse con una mujer en pecado. Pero el Señor, que lee los pensamientos y que sabía lo que él tenía en su corazón, lo llama y le dice en el versículo 44, y dice así: y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Y dice también que esta mujer no ha dejado de besar los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no me diste aceite para ungir mi cabeza. Lavar los pies en el contexto judío era una formalidad, era un acto amable. Cuando una persona invitaba a otro a su casa, era algo esencial, era de su cultura. No hacerlo era como un acto grosero, un acto descortés. Era como que no era bienvenida la persona a la casa. Simón no hizo eso con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque realmente la invitación de él, del fariseo a Jesucristo, a que fuera a su casa, esa invitación no era sincera, era hipócrita. Él tenía otra intención. Simón había sido descortés con Jesús. Simón realmente no le dio la bienvenida a Jesucristo a su casa. Él quería era juzgarlo. Pero Dios en su misericordia fue hasta allí, y quizás él de pronto podría haber reconocido que se había equivocado y haberse arrepentido. Si lo hizo, Jesucristo lo perdonó, pero no lo dice la Escritura. Encontramos falsedad en el corazón de Simón, el fariseo. Hermanos, el Señor Jesucristo quiere entrar en su casa. Amigo que no conoce al Señor, el Señor Jesucristo quiere entrar en su casa, quiere entrar en su hogar, quiere entrar en su vida. No lo rechace, no piense que no necesita arrepentirse de nada, que no necesita de Jesús, que usted no hace nada malo, que usted es una persona íntegra, que no hace mal, que no tiene nada de qué arrepentirse. O mejor diría: no, por ahora no, otro día, quizás más adelante. Como dije en la predicación anterior, no diga: Dios es tan bueno que Dios no me va a condenar. No es así. El Señor tiene las manos abiertas y la salvación abierta y las puertas del cielo abiertas
para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que le abre su corazón de verdad. Dios quiere que lo invitemos a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestro hogar, pero con sinceridad, con sinceridad. Es triste saber mucho de la palabra de Dios, es mucho saber de la doctrina, es muy triste saber mucho de la doctrina, de la palabra, de la vida cristiana. Quizás sabernos los cantos, quizás sabernos el tema que estoy explicando, pero la esencia está en vivirla. Triste no vivir lo que ya sabemos. Triste quizás asistir a una iglesia y no vivir la palabra de Dios. El Señor realmente le enseña a Simón que estaba equivocado y le hace caer en cuenta su falta de cortesía con él. Dios, en su misericordia, nos quiere salvar a todos. Dios quiere solucionar los problemas que usted tenga en su vida, en su casa, en su familia. Los problemas que tengan independientemente del tamaño que sean. Él es la solución. Realmente Él da lo más importante, que es la salvación, la vida eterna. Y cuando usted recibe a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, desde aquí usted empieza a experimentar una vida con paz en el corazón, con tranquilidad, con fe, con esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay una tercera escena que yo quiero compartir, ya no a los pies de nuestro Señor Jesucristo, sino a los pies de los apóstoles. Y la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Y quiero que lo leamos allí, Hechos capítulo 5, versículo 1. Y vamos a estarlo leyendo hasta el 4. Allí nos habla de la historia de Ananías y Zafira. Y dice así la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. En esta escena encontramos a una pareja de esposos, ya no a los pies de nuestro Señor Jesucristo, sino a los pies de los profetas, de los apóstoles, del apóstol Pedro. Y en esta ocasión ellos están recogiendo recursos para repartirlos entre los mismos hermanos, entre la misma congregación, y poder seguir extendiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y está Ananías y Zafira, que querían quedar bien ante los apóstoles, querían quedar bien quizás ante los otros judíos, y los querían también engañar. Y deciden vender su propiedad, y efectivamente hubo quien se la comprara, y por un acto voluntario de ellos deciden venderla para ayudar a la obra. Pero cuando la venden y cuando reciben el dinero, quizás el diablo empieza a poner en su mente y en su corazón el engaño, el que era mucho dinero, que con alguna parte era suficiente,
que allá de pronto ya tenían mucho, etcétera, etcétera. Y caen en la tentación, caen en el error. Dice que se dejaron engañar por Satanás y deciden dar solo una parte. Hoy en día es fácil engañar a los líderes, es fácil uno aparentar cosas y mostrarlas como si fueran otras. Es fácil engañar a los pastores, es fácil engañar a veces al jefe, al amigo. Pero lo cierto es que el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro le dice a Ananías: no has mentido a los hombres, sino a Dios. A Dios no se puede engañar. A Dios no se le puede mentir. Es quizás falta de conocimiento, o es absurdo pensar que a Dios le podemos mentir y venir ante los pies de nuestro Señor y pedirle perdón por este pecado, porque ese es el más fuerte, el más grave, pedirle perdón por el otro pecado. Pero el que más nos gusta hacer o cometer, ese no contarlo, ese dejémoslo pendiente para después. Es ridículo pensar que el Señor no se va a dar cuenta, que si los líderes o los pastores o la iglesia no se da cuenta, pasa. ¿Cómo olvidar que nuestro Señor Jesucristo lo sabe todo? Lo sabe todo. Querido amigo, yo le invito a que entregue su vida al Señor totalmente, sin dejar nada guardado. Entreguémosle a nuestro Señor el corazón completo, nuestra vida y almas completas, sin dejar algo pendiente, algo guardado, algo sin corregir, sin arreglar. ¿Por qué no más bien pedirle a Dios que nos ayude a arreglar eso también? Que nos traiga la solución para esa parte que nos cuesta, para esa parte que es más difícil. Sería entonces una limpieza de nuestro corazón y de nuestra vida, una limpieza perfecta. Encontraríamos el perdón de los pecados total para nuestros corazones. Realmente entonces sí encontraríamos la salvación. Amigo que no conoce a nuestro Señor Jesucristo, su vida puede estar al revés, como decimos a veces, patas arriba, en todas las áreas. Primero, porque no conoce de Dios, porque no sabe Dios qué dice, que si esto es pecado o no es pecado, no tienes quizás ni idea. Quizás nunca alguien le ha hablado a nuestro Señor Jesucristo explicándole en detalle la palabra. Quizás la salud suya está terminada, desgastada, sin necesidad de que estés viejo. Puedes estar joven y estar muy enfermo. O más bien su corazón está dolido, está atormentado, está entristecido, porque las cosas no le salen bien, porque su vida no funciona, porque su vida sentimental no trabaja, no funciona, todo le sale mal. El Señor Jesucristo es la respuesta, pero no hay que ocultarle nada. Presentémonos al Señor tal y como somos. Él ya lo sabe, pero Él quiere oír de nuestro corazón y de nuestra voluntad que queremos la ayuda de Él, que necesitamos su perdón, que rogamos su misericordia, que perdone nuestros pecados y que se olvide de ellos para siempre y que nos haga unas nuevas personas. Cuando escondemos algo, nos hace daño,
Decidir venir a Cristo es voluntario. Vez tras vez se predica la palabra y ahora, bueno, con el nuevo auge que hay de los medios de comunicación, pues se escucha cuando queramos, a la hora que queramos, en el lugar que queramos. Y se oye la palabra de Dios, pero es voluntario decidir obedecerla. Es voluntario decidir vivir como Dios manda. Es voluntario entregar nuestro corazón, nuestra alma y nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos la limpie, para que Él nos la cambie, para que nos dé un nuevo curso y nuevo camino a nuestra vida. Todo eso es voluntario para el que quiera. Entonces, ¿de qué sirve simular o imitar o tratar de engañar a nuestro Señor Jesucristo, que sí le vamos a entregar la vida, que sí vamos a cambiar nuestra manera de vivir, pero aquello no? Hasta ahí vamos, esta otra parte dejémosla quieta. Mejor no lo haga, porque te estás engañando, estás cometiendo un error. Zafira y Ananías intentaron engañar a Pedro, pero no sabían que habían mentido a Dios. Y en el versículo 10 del capítulo 5 de Hechos dice que Zafira cayó a los pies de Pedro, el apóstol, y murió. Un pecado pequeño, un pecado escondido, simplemente traerá la condenación eterna. Tristemente así es. Traerá la condenación. Pero a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cuando se trae un corazón como el de esta mujer que vino y lloró a los pies de nuestro Señor y derramó el perfume, o sea, un corazón dolido y verdaderamente arrepentido ante los pies de nuestro Señor Jesucristo, lo único que va a recibir es el perdón y la salvación. El perdón y la salvación. Pero tengamos presente, hermanos, que Dios quiere corazones sinceros, corazones arrepentidos, corazones genuinos, invitaciones sinceras, no como la del fariseo. Dios quiere que realmente nos humillemos ante sus pies, que lo reconozcamos como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro libertador. Jesucristo puede cambiar su vida. Jesucristo puede cambiar su familia, sus hijos, su esposo, y a usted, hermano, su esposa. Jesucristo puede dar una nueva vida, abrir puertas donde no hay, abrir caminos donde no hay. El Señor nos ama, puede darnos una nueva vida. Pero a las personas orgullosas, a las personas quizás mentirosas, no sinceras, que buscan a Dios quizás con otros intereses, solamente les espera la condenación. La condenación. El Señor enseña en su palabra que hay un camino diferente para todos. Y termino diciéndoles lo que dice la Biblia en Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. ¿Está cansado de esta vida? ¿Está cansado usted, amigo, de todo lo que ha hecho y nada le funciona? ¿O de pecar y no hallar satisfacción realmente en el pecado?
venga a nuestro Señor Jesucristo y venga con un corazón dispuesto a arrepentirse, a dejar su manera de vivir, y pídale a Dios que le perdone, y entonces el Espíritu Santo de Dios vendrá a su vida, llenará su corazón y le dará la fuerza y la voluntad para obedecer la palabra. Porque dice que mi yugo sobre vosotros, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿cierto? Porque dice que mi yugo es fácil, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Buscaba el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con el Espíritu Santo de Dios es ligera la carga. Con la ayuda de Dios es fácil obedecer la palabra. El Señor tiene el corazón abierto, las manos y sus brazos abiertos para recibir la oración del corazón arrepentido. La solución, querido amigo y hermano, es a los pies de Jesucristo, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque a tus pies hay paz, a tus pies hay perdón, a tus pies hay salvación, Señor. Y después vendrán todas las bendiciones, porque a tus pies también hay sanidad, hay bendición, hay provisión, hay alegría y hay gozo, Señor amado. Ayúdanos, Padre Santo, a permanecer siempre a tus pies, no creyendo que somos muy santos, no creyendo que nunca pecamos, Señor, sino a conocer y a saber de tu palabra, Dios, para vivirla y ponerla por obra, Señor, y a mirarla con respeto, Señor, y a mirar y conocer, Señor, que necesitamos cada día de ti, cada día de tu palabra, cada día de la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, para obedecerte, para hacer tu voluntad. Te ruego por salvación para el que nunca te ha recibido en el corazón como su Salvador. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. A usted, amigo, que por primera vez escucha la palabra de Dios, le invito a que se contacte con la Iglesia Alianza de Suba. La información está en nuestra página. Dios los continúe bendiciendo. Amén.